Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la tutoría número 3, la segunda parte. Vamos a trabajar triángulos, un poquito de polígonos, círculo y circunferencia. Entonces, vamos a dar inicio. Para dar inicio, lo primero que vamos a trabajar, pues, es recordar el concepto, ¿verdad? De un triángulo, cuál es su composición y cómo se denota. Entonces, la definición formal matemática de un triángulo dice que sean A, B y C tres puntos cualesquiera. Entonces, véanlos aquí como tenemos al punto A, al punto B y al punto C, no colineales. Eso significa que no están en una misma recta, ¿verdad? Que no pertenecen todos a una misma línea, que no están seguiditos. Entonces, describe el triángulo ABC. La notación es muy importante en geometría, ¿verdad? La notación en la que le damos nombre a un triángulo es poniendo un triangulito, ¿verdad? Y los tres vértices. Puede ser en cualquier orden, pero sí tienen que venir los tres. Entonces, muy importante decir que este triángulo sería triángulo ABC. También podríamos decir que es el triángulo BAC. O también podemos decir que es el triángulo CBA, ¿verdad? Cualquiera de las tres opciones está correcto, hace referencia al mismo triángulo. Recordar entonces los componentes principales de lo que es el triángulo, ¿verdad? Como les mencioné, los vértices que corresponden a estos puntos. Al ser puntos, su notación es solamente la letra mayúscula, ¿verdad? Entonces diríamos que los vértices son el punto A, el punto B y el punto C. Los lados del triángulo corresponden a los segmentos que se unen a través de estos puntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un segmento, este que acabo de marcar en azul. Ese segmento es el segmento AB o el segmento BA, ¿verdad? Y se escribe la notación de segmento de esta manera, ¿verdad? Estamos diciendo que es el segmento que empieza en A y termina en B, ¿verdad? También se puede decir que es el segmento que empieza en B y termina en A. Pero la notación muy importante son los dos puntos siempre con la rayita arriba que significa segmento. También tenemos pues aquí el otro segmento que corresponde a AC, es el otro lado del triángulo, ¿verdad? Lo denotamos igual, las dos letras que indican los puntos extremos, dónde empieza, dónde termina, y la rayita arriba que significa segmento. Y por último, este segmento que está aquí, el BC, serían los tres lados del triángulo. Entonces vean que el triángulo tiene tres vértices, tiene tres lados, ¿verdad? Ese sería el lado BC o el lado CB. Cualquiera de las dos notaciones está correcta. Vean aquí en esta dibujo, en esta ilustración, esta representación gráfica del triángulo, hay una parte que está punteada, que es esta que está aquí. Eso es lo que se llama una prolongación. Y esa prolongación lo que hace es alargar un poquitito el lado y de esa prolongación nacen los ángulos que son externos, o sea que están fuera del triángulo. Y los que están adentro pues son los internos. Entonces vean que aquí tenemos como ángulos internos este ángulo beta, este ángulo alfa y este ángulo zeta. Hay varias notaciones para definir ángulo. Vamos a escribirla de esta manera: ángulo alfa, ángulo beta y ángulo zeta. Esos serían los ángulos internos. Y los externos, pues como les dije, son los que nacen de la prolongación y son parlineales. Parlineal significa que estos dos juntos se tienen que sumar 180 grados, ¿ok? Sería ese ángulo delta, este otro ángulo phi y este otro ángulo gamma. Ok, entonces aquí diríamos que esos son sus ángulos externos. Ángulo delta, ángulo psi y ángulo gamma. Ok, entonces nada más para que tengamos eso en cuenta, que esta es la parte principal, la composición de un triángulo. Podemos encontrar sus vértices, sus lados, sus ángulos internos y sus ángulos externos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? Creo que no hay dudas de momento. No, perfecto.
A partir de la construcción del triángulo, entonces hay una definición importante, una propiedad importante que se llama la desigualdad triangular. Esto nos ayuda a saber si los segmentos que estamos analizando componen o construyen un triángulo, si realmente con esos segmentos se puede construir un triángulo. Entonces, la desigualdad triangular lo que nos dice es que la suma de dos lados tiene que ser mayor que el tercer lado, o sea, el lado que me está sobrando, por decirlo así. Ahora, eso se representa de esta manera. Recuerden que este símbolo en matemáticas significa mayor. Entonces, lo que está diciendo la desigualdad triangular es que para que el triángulo exista, para que yo pueda garantizar que esas medidas de segmentos constituyen un triángulo, la suma de estos dos tiene que ser mayor que el que me sobró. O sea, que la suma de A más B tiene que ser mayor que este que me sobró, que es C. Tiene que cumplirse para todos los segmentos. Entonces también tenemos que decir que la suma de B más C tiene que ser más grande el número que este número A que me sobró por aquí. Y por último, tiene que cumplirse también que si yo sumo A y sumo C, esa suma tiene que ser mayor que el número que me está restando, que esa expresión que está ahí. Que entonces eso es lo que me dice la desigualdad triangular, que la suma de dos siempre tiene que ser mayor que el tercero, mayor que el que me está sobrando, por decirlo así. Ahora, siempre que les den una tripleta, ¿verdad? Una tripleta son tres números, entonces siempre que les den una tripleta y les pidan identificar si esas medidas corresponden o no a un triángulo, no tienen que hacer las tres. Eso es lo ideal para comprobar que realmente se cumple la desigualdad triangular. Pero basta comprobar un único de los casos. ¿Cuál caso? La sumamos los dos valores más pequeños y esos tienen que ser mayor que el tercero, o sea, que el más grande. ¿Por qué? Porque si ya sumamos el más grande, pues obviamente va a ser más grande que el que nos está quedando, ¿verdad? Entonces sí es importante tener eso en cuenta, que es cuando estamos trabajando con la desigualdad triangular, simplemente basta probar con los dos números más pequeños, que son la suma más grande que el tercero que me está sobrando. Entonces veamos aquí tres ejemplos. Tenemos que identificar si estas tres tripletas, ¿verdad? Es una tripleta, 1, 2, 3. Si esas tres tripletas corresponden a las medidas de un triángulo o no. Entonces, como les digo, tomamos las dos más pequeñas. Vean que en este caso tenemos el número 4, el número 5 y el número 7. Las más pequeñas son el 4 y el 5. Y la que me está sobrando es el 7. Ese es el número mayor. Por lo tanto, entonces sumaríamos los dos más pequeños. El más pequeño sería entonces 4 más 5. Ese 4 más 5 es 9. Y el lado mayor que me está restando es 7. Vean que la suma de esos dos más pequeños efectivamente es mayor que el número que me quedó, que el número restante. Por lo tanto, como esa suma es mayor, esa tripleta sí corresponde a un triángulo. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí. Sí es un triángulo. Si vemos el siguiente caso, tenemos el número 6, el número 4 y el número 1. Los números más pequeños son el 4 y el 1, entonces esos son los que tengo que sumar. Y 6 es el número restante. Entonces sumamos 4 más 1. 4 más 1 es 5 y el número restante es el 6. Vean que este número es menor que este. Y la proposición de la desigualdad triangular me dice que únicamente existe el triángulo si la suma es mayor que el lado restante. Entonces, como en este caso el 5 es más pequeño que el 6, entonces esas medidas no corresponden a un triángulo. Entonces, ¿cuándo van a corresponder a un triángulo? Cuando la suma es más grande que el lado restante. Veamos, aquí tenemos 2, 1 y 1. Nuevamente aquí los dos más pequeños son 1 y 1 y el número restante es el 2. Entonces sumaríamos 1 más 1, que es 2. Y el lado que me quedó ahí, el lado mayor, sería el 2.
Vean que 2 y 2 son iguales. ¿Y qué me dice la proposición de la desigualdad triangular? Que la suma tiene que ser mayor. Si es menor o si es igual, eso no corresponde a un triángulo. Por lo tanto, esa tripleta no es un triángulo. Entonces, esta sería la primera parte de lo correspondiente a desigualdad triangular. Ya si comparamos con los otros 3 casos, ¿verdad? Si hacemos los 3, se va a cumplir la desigualdad, pero siempre basta demostrar con los números más pequeños. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna duda? No hay mensajes en el chat y no hay manitas levantadas. De momento. Ok. Perfecto. Entonces vamos a ver un pequeño aquí ejercicio planteado de una forma distinta, ¿verdad? Porque pues pueden decir, bueno, ¿cuál de las siguientes tripletas es un triángulo? Y se las proponen. O también podría preguntarse de esta manera. Se desea acercar un lote que tiene forma triangular, ¿ok? Entonces, tiene forma triangular. Dice, cuyas dimensiones conocidas son 15 y 9 metros. Entonces, pongámosle por aquí 15 metros y 9 metros. El dibujillo solamente de referencia, no es necesario que ustedes lo copien. Dice, ¿cuál es el mayor número natural que permite hacer un triángulo? Ah, bueno, según la desigualdad triangular, la suma de 2 siempre tiene que ser mayor que el tercero, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo 2 de sus lados. Tendríamos que sumar entonces 15 más 9 para ver cuál es ese límite. La suma de 15 más 9 es 24 metros. Es decir, que este tiene que ser el número mayor. ¿Cuál sería la posibilidad de número natural que tenga ese otro valor del lado para que realmente construya un triángulo? A ver, ¿alguno se le ocurre cuál sería ese valor? 24 tiene que ser el número mayor. ¿Cuál sería entonces el número natural que debe tomarse en cuenta para que se pueda construir un triángulo? ¿Qué valor debería tener este segmento? ¿Alguno se le ocurre, chiquillos? Recuerden que la suma tiene que ser mayor y la suma me da 24. ¿Cuál debería ser ese número para poder construir el triángulo? Creo que Fiorella iba a hablar. Adelante. 15, no. 15 es una posibilidad, pero no es la mayor. Pero sí funciona, porque cuando pones aquí 15, 15 es más pequeñito que 24. Entonces sí funciona, pero te están pidiendo el número más grande que se puede aplicar para que sea un triángulo. Ese número más grande natural, pues es el número anterior a 24, que sería el número 23, ¿ok? Entonces, muy importante que contemplen eso. Si les piden un número para que sea triángulo, puede ser cualquiera, ¿verdad? Menor que 24, pero aquí les dicen el número mayor de tal manera que pueda construirse el triángulo. Entonces, al ser la desigualdad triangular que nos dice que la suma de 2 tiene que ser mayor que el tercero, la única posibilidad es que sea 23 para que sea el mayor número natural, ¿verdad? Pero también puede ser el número, si les piden cualquier otro número, puede ser el número 22, puede ser el número 15, puede ser el número 10, ¿verdad? Pero en este caso, como les piden el mayor, por eso es que decimos que es el 23. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Creo que no hay dudas de momento. No. Okay. Vamos a analizar duda algunas. Sí. A ver, creo que tiene la manita levantada María Esquivel. Adelante. Buenas tardes. La consulta es la siguiente. Sí. Entonces puede ser cualquier número, o sea, puede ser 22, 21, en todo caso. Si te piden cualquier número, sí. En este caso, como te pedían que fuese el mayor número posible, era el 23. ¿Verdad? En este caso, si te piden cualquier número,
para que se pueda hacer un triángulo, ahí sí, puede ser el 15, puede ser el 20, puede ser el 21, porque la suma de los dos era 15 más 9, era 24. La condición es que este sea mayor que el restante, ¿verdad? Entonces aquí, si tengo 15, sigue siendo mayor. Si tengo 20, sigue siendo mayor. Si tengo 8, sigue siendo mayor. Ok, pero te están pidiendo cuál sería el número más grande natural de tal manera que siga siendo un triángulo. 24 no puede ser porque ya sería igual. 25 no puede ser porque ya sería este más grande, ¿verdad? Entonces, el número más grande que puedes construir un triángulo sería el 23. Ok, gracias. Mucho gusto. Vamos a ver algunas clasificaciones importantes, recordarlas, ¿verdad? De lo que son los triángulos. Hay dos clasificaciones importantes que hay que contemplar, la clasificación con respecto a la medida de los ángulos y la clasificación con respecto a la medida de los lados. Entonces, primero vamos a recordar con respecto a la medida de sus ángulos. Entonces, si en algún momento es en referencia de un triángulo que es acutángulo, lo que están diciendo es que cada uno de los ángulos internos de ese triángulo es agudo. ¿Qué significaba ser agudo? Que es un ángulo menor a 90 grados. O sea que son ángulos que miden 50, 62, 1 grado, ¿ok? Son ángulos que están entre los 0 grados, ¿verdad? Y menores que 90 grados. No puede ser de 90, ¿verdad? Hasta 89.99999 infinito, pero no puede ser 90 grados. Entonces, eso es un triángulo acutángulo, el que sus tres ángulos internos son agudos. El triángulo obtusángulo es el que está compuesto por un ángulo obtuso, ¿verdad? El ángulo obtuso era un ángulo que era mayor de 90 grados, pero menor que 180 grados. Entonces, un ángulo, por ejemplo, de 91 grados, de 102 grados, de 179 grados, ¿ok? Un ángulo que esté, aquí se los puse, mayor a 90, pero menor que 180. Y los otros dos ángulos que me van a restar por ahí tienen que ser agudos. Esa es la característica principal entonces del obtuso. Y del rectángulo es que tiene un ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto se representa con un cuadrito. Este cuadrito que está aquí, lo que está representando es que el ángulo mide 90 grados y entonces los otros dos ángulos que están por aquí tienen que ser agudos. ¿Ok? Entonces, recordemos nuevamente, acutángulo es uno que tiene sus tres ángulos internos agudos, o sea, menores de 90 grados. Obtusángulo tiene un ángulo obtuso y dos agudos. Y rectángulo tiene un ángulo recto y dos agudos. Esa es la clasificación con respecto a sus ángulos. Con respecto a sus lados, tenemos el triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es uno que tiene todos sus lados iguales y entonces también va a tener todos sus ángulos iguales. Aquí por eso les puse la clasificación. Equilátero matemáticamente para representar que dos segmentos miden igual o que son congruentes, se utiliza este simbolito que está aquí, se le pone un palito de segmento, ¿verdad? Y eso indica que esos segmentos miden igual. Y entonces vean aquí se los puse, característica con respecto a sus lados, todos sus lados son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Y por lo tanto, todos sus ángulos también van a medir lo mismo. Este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo y va a medir lo mismo que este ángulo. Y cada uno de esos ángulos va a medir 60 grados, sin importar cuánto valen los lados, ¿ok? Los ángulos siempre van a medir 60 grados en un triángulo que es equilátero. Isósceles significa que dos de sus lados son iguales. Por eso vean aquí las rayitas donde nos indica cuáles son los lados iguales y que este que está aquí, que no tiene rayita, ese es el lado desigual. Entonces esa es la característica de los triángulos isósceles. Dos de sus segmentos son iguales y uno es desigual.
Ahora, si tiene dos segmentos iguales, también va a tener dos ángulos iguales, los que están en dirección opuesta a los segmentos. Entonces, vean aquí que este ángulo que está aquí está opuesto a este segmento. Y este ángulo que está aquí está opuesto a este segmento. Entonces, esos ángulos opuestos a los lados iguales van a tener la misma medida. Este va a medir lo mismo que este. Muy importante, entonces siempre en un isósceles se tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales. Y la última clasificación es el escaleno. El escaleno no tiene ninguna cosa en particular, únicamente cumple que todos sus lados tienen diferente medida y por lo tanto todos sus ángulos tienen diferente medida. ¿Alguna duda hasta acá con estas clasificaciones, muchachos? Todo claro. Todo claro, perfecto. Excelente. Vamos a trabajar ahora entonces con el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. El teorema nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que ser 180 grados. O sea, que si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo, siempre, siempre, siempre esa suma tiene que ser 180. Entonces dice aquí, determine la medida para el ángulo alfa. ¿Qué tendríamos que hacer? Simplemente montar una pequeña ecuación con los datos que tenemos aquí. Ya sabemos que si yo a 82 le sumo 25 y le sumo alfa, que no sé cuánto es, eso tiene que ser 180 grados. Vean que lo que tenemos aquí es una ecuación de tipo lineal, ¿verdad? Entonces podemos simplificar un poquitito lo que es el lado izquierdo haciendo la suma de 82 más 25, que ese 82 más 25 son 107. Más el ángulo alfa igual a 180 grados. Y por último, este 107 que está sumando para dejar solita la variable, que en este caso pues es el ángulo alfa, ¿verdad? O también podemos hacerlo así, medida del ángulo alfa para que sea más apegado matemáticamente a la simbología. Entonces simplemente ese 107 que está sumando pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces tendríamos que la medida del ángulo alfa sería 180 menos 107. Y a 180 le quitamos 107, esto nos da 73. Entonces quiere decir que la medida del ángulo alfa es de 73 grados. Y eso sería todo el proceso. Vean que no es nada fuera de lo común. Simplemente hay que tener en cuenta que la suma de todos tiene que dar 180 grados. ¿Alguna duda con este ejercicio? Una manita levantada de Isairet, si no me equivoco. Dime, Isairet. Buenas tardes. Es solamente así una preguntita. Siempre para eso hay que hacer ese procedimiento tipo ecuación. No, puedes hacerlo Porque, perdón, regular, ¿verdad? es que cuando lo vi así, como que nada más, de como usted decía, entonces nada más es como para, digamos, la racionalización que estamos, y para llegar a 180, usted tiene, entonces le sumo, por decirlo así, lo que le falta para llegar a 180. Exactamente, simplemente, ¿verdad? Aquí yo siempre le digo a los chiquillos en el colegio cuando lo explico, es como si usted le dieran 180 colones para gastar, ¿ok? De esos 180 colones, usted gastó 82 y luego gastó 25. Entonces, para saber el total que gastaste, pues se suma, que es lo que hicimos aquí, ¿verdad? Gasté en total 107 grados. Para encontrar el vuelto que hago a 180, le quito 107. Y ese es 80 menos 107 es 73, ¿ok? Entonces llegamos exactamente al mismo resultado. Sí, por eso preguntaba si es necesario hacer todo ese procedimiento o se puede hacer excepciones en ese caso.
se puede hacer como lo quieras hacer, ¿verdad? En realidad estás haciendo lo mismo. Estás sumando y luego restando, ¿verdad? Solamente que escrito de manera formal, pero es exactamente el mismo proceso, así que no hay ningún problema como lo quieras escribir. Entiendo, gracias. En este caso, ¿verdad? Por ser solamente números, es bastante sencillo, pero en el caso de que tenga letras, por ejemplo, determina el valor de X, donde tenemos entonces un ángulo que mide 3X, un ángulo que mide 2X menos 15 y este ángulo que mide 90 grados, ¿verdad? Ya sabemos que cuando es el cuadrito representa un ángulo de 90 grados. Entonces ve que aquí no es tan fácil utilizar el método de nada más voy a pensar cuál es el número, ¿verdad? Aquí sí tenés que montar una ecuación. Entonces, por eso desde el principio quise indicarles cómo es que se haría en forma de ecuación, ¿verdad? Sumándolo todo y igualándolo a 180. Entiendo, gracias. Con mucho gusto. Entonces, bueno, voy a hacer ya que lo empezamos. Entonces, igual, ¿verdad? Tenemos un ángulo, solamente que mide 3X, no nos dice exactamente cuál es su medida. Mide 2X menos 15 y como les dije que mide 90 grados. Entonces ya sabemos que la suma de los tres tiene que darnos 180. Entonces a 3X le sumamos 2X menos 15, le sumamos 90 grados y esto tiene que ser 180. Vean cómo aquí nuevamente tenemos una ecuación lineal, ¿verdad? Entonces, aquí ese 3X con 2X lo puedo simplificar sumando, ¿verdad? Ese 3 más 2 que nos da un 5X. Y por este otro lado tengo el menos 15 con el más 90 que también lo puedo simplificar un poquitito y nos da 75 grados. Igual a 180. Recordemos que en una ecuación lineal quedan letras de un lado, números del otro. Por lo tanto, más 75 que está aquí, lo paso al otro lado. Recuerden que cuando paso del otro lado del igual, siempre tengo que restar. Entonces, bueno, voy a ponerlo aquí, que este 75 lo voy a pasar para acá a restar. Por lo tanto, nos queda un 5X igual a 180 grados menos 75. Simplificamos ese 180 menos 75 grados, que nos daría 105 grados. Ahora recuerden, 5 que está multiplicando a la X para despejarlo, pasa al otro lado a dividir. Entonces, 105 lo dividimos entre 5 y ese 105 dividido entre 5 nos da 21. ¿Ok? Quiere decir entonces que el valor de X sería 21. ¿Alguna duda, chiquillos, con este ejercicio? Creo que de momento no. No. Ok. Entonces vean que estamos aplicando el mismo principio, ¿verdad? Que la suma de los tres siempre tiene que ser 180. Vamos a analizar este ejercicio, que este ejercicio tiene un poquitito de lo que hemos visto en esta tutoría y un poquitito de la tutoría anterior. Entonces dice, considere el siguiente rectángulo. Determine y escriba la medida de los ángulos alfa, beta, zeta y delta, ¿ok? Entonces, importante, antes de irnos a ese ejercicio, hagamos un análisis de las propiedades del rectángulo, recordando, ¿verdad? Algunas cositas que nos van a servir para resolver el ejercicio. Entonces, recordemos que un rectángulo es un paralelogramo y al ser un paralelogramo, entonces sus lados opuestos miden lo mismo, o sea que va a medir lo mismo que este va a medir lo mismo que ¿verdad? Además, por ser un rectángulo, todos sus ángulos internos son de 90 grados. Eso es algo importante que tenemos que recordar de los rectángulos. A la hora de construir lo que son las diagonales, a la hora de construir las diagonales, que es el segmento que une los vértices opuestos, esas diagonales tienen la misma medida, son congruentes, ¿ok?
Entonces, si esta diagonal mide 10, esta diagonal también va a medir 10. Ellas son congruentes, es muy importante tener eso en cuenta. Si esta diagonal mide 30, entonces la otra diagonal también va a medir 30. Y además, ellas en este punto donde se intersecan, ellas se bisecan. ¿Qué significa bisecar? Que se parten a la mitad. Entonces, si esta línea medía 10, entonces, y la está partiendo a la mitad, este pedacito vale 5 y este pedacito vale 5. Y como esta que está en rojo medía lo mismo, entonces esta vale 5 y esta vale 5. Vean que a la hora que yo analizo esto, nos están quedando dentro del rectángulo puros triángulos. O sea que yo puedo aplicar todo lo de rectángulos en todo lo de triángulos, perdón, en rectángulos. Ahora, si este mide 5 y este mide 5, es un triángulo que tiene dos lados iguales. ¿Cómo se llamaban los triángulos que tenían dos lados iguales? ¿Alguno me quiere decir? De las clasificaciones que vi. Eso, muy bien, isósceles. Isósceles. ¿Y qué dijimos en particular que pasaba con los triángulos que eran isósceles con respecto a sus ángulos? Si tenía dos lados iguales. Tienen las mismas medidas. Ajá, los lados tienen las mismas medidas y con respecto a sus ángulos, dos tienen las mismas medidas. Los ángulos opuestos son iguales. Exactamente. Igual. Entonces, este va a medir exactamente lo mismo que este. Entonces, vean qué importante porque estamos aplicando lo de cuadriláteros, ¿verdad? Para poder analizar que adentro nos están quedando triángulos y poder aplicar lo que ya conocemos de triángulos. Entonces, ya ahora sí que tenemos claras cuáles son las propiedades del rectángulo, vamos al ejercicio. Entonces, vamos a poner los datos más importantes que concluimos. Lo que concluimos es, primero que nada, que todos estos triángulos son isósceles, ¿cierto? Este triángulo es isósceles y este triángulo es isósceles. ¿Qué significa? Que este va a medir exactamente lo mismo que este. Ahora, también averiguamos que todos los ángulos internos son de 90 grados, que eso también nos puede ayudar a encontrar medidas de ángulos, perdón. Entonces, aquí hay varias posibilidades por donde empezar. Voy a empezar a analizar únicamente el triangulito este que está aquí abajo. Entonces, vean lo que tenemos. Tenemos un triángulo, más o menos así, bonito, ¿verdad? No como el mío, que mide 98 aquí, que es isósceles y que este ángulo mide delta. Si ese mide delta, como era isósceles, este también va a medir delta, ¿verdad? Entonces, aquí para poder encontrar, ya sabemos con respecto a los triángulos que la suma de este y este tiene que ser 180. Entonces, si lo analizamos, lo podemos hacer en forma de ecuación o también lo podemos hacer por forma de análisis, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos por forma de ecuación, diríamos que 98 más delta tiene que ser 180 grados. Sabemos que delta más delta es como si tuviese un x más x, ¿verdad? Y x más x es 2x. Entonces, si tenemos delta más delta, pues es 2 delta, ¿verdad? Eso sería 98 grados más 2 delta es igual a 180 grados. Ajá, muy bien. Ahora entonces despejamos. Este 98 que está sumando, ¿pasaría al otro lado a qué? A restar. A restar. Excelente, a restar. Entonces a ese 180 le Profe, restamos. disculpe, Sí. porque puso 28. Es un 82. es un delta, pero es que es un delta feo. Es una letra del alfabeto restar. griego. Ah, ya. Sí, Sí, es sí. que yo lo hice y yo hice diferente, digo. Sí, es un delta. A veces esta letra del alfabeto griego. Solo que la profe escribe un poquillo feo. Ok. Eso sería entonces 2 delta igual a 180 menos 98, que ese 180 menos 98 nos daría 82. Ese 2 que multiplica el delta
pasa al otro lado a dividir. Y entonces, ¿cuánto nos daría la medida de delta? 41. Sí, puse ahí el resultado en Ah, mes. Sí, es muy bien, 41. Perfecto, entonces vean que aquí estamos con que este ángulo mide 41 y este ángulo mide 41. Con esos ángulos que encontramos que valen 41, fácilmente encontramos este ángulo beta. ¿Por qué? Porque vean que aquí tenemos que todo este ángulo mide 90 grados. Si ese ángulo todo mide 90 grados y yo ya gasté este 41, ¿cómo hago para encontrar el ángulo beta? Todo esto mide 90. Al 90 le resta el 41. Exactamente, al 90 le resto 41. Y ese 90 menos 41 nos daría 49. Entonces ven que ya tengo este que da 49. Aquí hay otra cosa en particular que es muy importante conocer. Este ángulo y este ángulo son lo que llamamos opuestos por el vértice. Vean que ellos tienen el mismo vértice, este puntito que está en rojo, ¿verdad? Y se mueven en direcciones opuestas. Cuando eso pasa, hay una particularidad, que esos ángulos tienen la misma medida, son congruentes. Entonces, fácilmente el ángulo alfa lo conseguimos por ser opuesto por el vértice. Ahora, si se dan cuenta, este triángulo que está aquí es exactamente igual a este triángulo que está aquí. Entonces, ya sabemos que estos ángulos miden 41 y 41. Entonces, ¿cuánto mediría Cita? El del centro. 49. 49, exactamente. No, el del centro es alfa. Y ese ya habíamos Ok. averiguado que mide 98, ¿verdad? El que estamos averiguando es este otro. Y aquí aplicamos lo mismo que aplicamos en esta esquina, ¿verdad? Todo mide 90. Ya gasté este pedacito que valía 41, entonces este no hay otra que valga 49, ¿ok? Entonces vean aquí cómo aplicamos propiedades de cuadriláteros y también propiedades de triángulos para averiguar la medida de esos ángulos. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Muchachas. Profe, Sí. para sacar los ángulos que están en el centro, entonces esos serían restarle la suma de los dos ángulos alfa, o sea, el de 98, y después dividirlos entre 2 para sacar los del ladito, por decirlo así. Para Porque es que estos, son congruentes. Es que sí, digamos. ajá. Para Sí, porque averiguar esos. tienen la misma medida. Entonces, exactamente. la suma Estos de todos dos, esos son 360. Entonces, sumamos estos dos, los de arriba, los dos congruentes, y entonces le restamos a 360 eso y lo dividimos entre dos y nos da la medida exacta de los dos. Okay. Exactamente, esa es una forma de hacerlo. La otra forma es darse cuenta que esto mide 180, ¿verdad? Porque es un semicírculo. Entonces, correcto. a 180 le quitas 98, ya te da este y es lo mismo que este. Sí. Muy bien, pero excelente. Cualquiera de las dos formas está correcta. Alguien iba a hacer una pregunta, pero no sé quién era. Yo. María es. No, ya. Ya. Okay. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, con respecto a estos ejercicios? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Profe, una pregunta. Es que entré tarde. Sí. La tutoría usted la sube. Es que el de la vez pasada no la subieron. Sí, todas están subidas. Están en la parte, vamos a ver, hay una pestaña que se llama, ay, yo sí me olvidó cómo se llamaba. Brian, la de generales, ¿cómo es que se llama? Se llama administrativo. Ajá, administrativo. Ahí en la parte de recursos hay una que dice tutorías grabadas. En la parte de tutorías grabadas hay una tabla de contenidos arriba en la parte izquierda. Ahí dice tutoría 1, tutoría 2, tutoría 3 y están subidas todas las tutorías que se han hecho hasta ahora.
Sí, ahí Ahí las está puedes encontrar. parte 1 y parte 2. Ajá, ahí están parte 1 y parte 2. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, listo. Entonces esta primera parte. Pasamos los siguientes ejercicios. María, ¿tiene una consulta o Ah. dejaste la manita levantada? No sé. María Angélica. Adelante. Y bueno, le tengo una pregunta. Sí, decinos. Bueno, en esos ángulos que dice 98, todo eso, digamos, eso es como un círculo y todo eso debería dar 360, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Todo esto debería dar 360 porque es como un círculo. Ujú. Ok, está bien, gracias. Mucho gusto. ¿Listos? Creo que sí. Perfecto. Ok, pasamos ahora al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es súper útil. Se aplica únicamente, eso sí, para triángulos que son de tipo rectángulos. Recuerden que ser triángulo rectángulo significaba que teníamos un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y los otros dos agudos. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. El teorema de Pitágoras entonces nos sirve para encontrar medidas de segmentos en triángulos que son rectángulos. Así es como la aplicación que generalmente podemos encontrar. Ahora, siempre que nosotros tenemos un triángulo rectángulo, sus segmentos tienen un nombre en particular. El segmento que está opuesto, recuerden que opuesto dijimos que estaba al frente. El segmento que está opuesto al ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Y los otros dos segmentos que me están sobrando, que forman el triángulo, se van a llamar catetos. Entonces, por eso es que aquí nos dice hipotenusa, cateto y cateto. Aquí les pusimos unos nombres en particular, ¿verdad? A la hipotenusa le pusimos segmento C y a este cateto B, a este cateto A para establecer las fórmulas, ¿verdad? Pero ahí puede venir cualquier letra. Nada más hay que tener en cuenta, eso sí, el nombre, ¿verdad? El segmento entonces que está opuesto al de 90 grados siempre es el de mayor tamaño y es la hipotenusa. Los otros dos se van a llamar catetos. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de sus catetos al cuadrado. En este caso, la hipotenusa es C, por lo tanto es C al cuadrado, y los catetos son A al cuadrado y B al cuadrado. Entonces, en sí, eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Como les dije, esto se aplica para encontrar medidas de segmentos. Entonces, hay una pequeña diferencia y vamos a establecer como dos grandes casos, ¿ok? El caso donde necesite encontrar la hipotenusa y el caso donde necesite encontrar uno de los dos catetos. Ahora, ¿cómo vamos a ver esos casos? Bueno, vamos a verlos aquí y lo vamos a interpretar así cuando venga un problema. Tengo que analizar dos cosas. ¿A quiénes conozco? Y a quién quiero encontrar, porque a partir de estas dos particularidades, entonces voy a aplicar una de las fórmulas. Entonces vean lo que dice aquí. Bueno, ¿a quién conozco? Si conozco a los dos catetos, recuerden que los catetos eran estos, los que forman, por decir así, el ángulo de 90 grados. Si tengo los dos catetos y al que quiero encontrar es la hipotenusa, entonces uso esta fórmula que está aquí. La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Véanlo ahí, al cuadrado más b al cuadrado. Si lo que tengo es la hipotenusa y uno de los catetos, entonces al que quiero encontrar es al otro cateto y vamos a utilizar
estas fórmulas. Vean que son un poquitito diferentes, ¿verdad? Aquí hay una suma y por aquí hay una resta y las letras pues varían. Entonces hay que tener cuidado a la hora de especificar cuál de las dos vamos a utilizar. Vamos a verlo entonces aquí en forma de ejemplo. Recuerden, siempre cuando estamos aplicando Pitágoras, mi recomendación es primero identificar dónde está la hipotenusa, ¿verdad? Porque ya a partir de eso podemos saber quiénes son los catetos. Entonces, ¿cómo identificamos eso? Buscamos el ángulo de 90 grados y sabemos que el que está al frente de ese ángulo de 90 grados, entonces es la hipotenusa. Entonces, vamos a ver, si nosotros queremos encontrar la hipotenusa y lo que tenemos son los catetos, dijimos entonces que utilizábamos esta fórmula que nos decía que la hipotenusa es igual a la raíz de cada uno de sus catetos sumados al cuadrado. Entonces, véanlo aquí. Sería entonces, la hipotenusa es X. Eso sería igual a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada uno de sus catetos, o sea, de la suma de 6 al cuadrado y 8 al cuadrado. Ya de aquí simplemente lo que queda es resolver. Eso sería entonces la raíz 6 al cuadrado, 36. 8 al cuadrado, 64. La suma de esos dos, de 36 y 64, es 100. Y la raíz cuadrada de 100, aquí siempre hay dos posibilidades cuando uno calcula raíz cuadrada de ambos lados, es una positiva y una negativa. Como estamos hablando de segmentos, contemplamos solamente la solución positiva, por lo tanto diríamos que el valor de X es 10. Esa es entonces la forma en la que averiguamos la hipotenusa. Entonces sería la hipotenusa igual y lo que hacemos es pues sumar los dos catetos, ¿verdad? Cada uno de ellos al cuadrado. Ahora, para poder determinar un cateto, ¿verdad? Si les dan la hipotenusa y el otro cateto es muy fácil. Entonces ven aquí. El cateto va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Siempre va a ser igual. Vean, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que tengo. Entonces, vean este otro ejercicio que tenemos aquí. Identifico primero quién es la hipotenusa. Aquí tengo el ángulo de 90 grados. El que está al frente, este es la hipotenusa. Entonces, vean que en este caso tengo el valor de la hipotenusa y tengo el valor de un cateto. Quiere decir que lo que quiero encontrar es el otro cateto. Entonces, ¿quién va a ser el cateto? Va a ser la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Simplemente. Y ahora resuelvo lo que tengo ahí. Sería 9 por 9, 81. Menos 5 por 5, que es 25. Hacemos 81 menos 25, que nos da 56. Calculamos la raíz, contemplamos la solución positiva, que sería 2 raíz de 14 centímetros, ¿verdad? Y esta sería entonces la solución. Aquí me faltó la unidad, centímetros. Entonces vean que nada más tengo que tener claro, ¿verdad? Dos cosas. ¿Qué tengo y a quién necesito encontrar? Si necesito encontrar la hipotenusa, entonces tengo los dos catetos. Y utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Donde es la raíz cuadrada de la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. Si lo que quiero encontrar es un cateto, me van a dar la hipotenusa y un cateto, ¿verdad? Entonces calculo la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos, con respecto al teorema de Pitágoras? Profe, disculpe. Sí. Para conseguir podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas. Sí, aquí lo que simplemente hacemos, la diferencia, ¿verdad? Es porque teníamos dos catetos, uno que se llamaba A y el otro que se llamaba B. Entonces, si necesito encontrar A,
me van a dar la hipotenusa y el cateto B. Entonces, por eso es que les digo que es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el B al cuadrado, porque me tienen que dar ¿verdad? Siempre me tienen que dar dos segmentos. Si más bien el que quiero encontrar es no, es B, perdón. Si ese es el que quiero encontrar, entonces me dan cuánto es A y me dan cuánto es C. Entonces, para poder encontrar B sería la raíz siempre de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que me están dando. Es el contrario, ¿verdad? Porque si me dan un cateto, entonces necesito encontrar el otro. Eso es, entonces es cuando, bueno, cuando le ponen a uno la A o la C o la B, entonces ahí es donde varía la fórmula. Exactamente, ahí es donde varía la fórmula. Ah, bueno, Ujú. gracias. Con mucho gusto. Listo. ¿Alguna otra duda, chiquillos, sobre esa? Veamos este ejercicio de aplicación, ¿verdad? Algo más como en contexto. Dice una escalera de 30 metros de longitud. Entonces, la escalera es la que mide 30 metros. Pongámoselo por aquí. Se encuentra apoyada sobre una pared, que es esta pared que está aquí, ¿ok? La distancia que hay desde el pie de la escalera hasta la pared es de 24 metros. O sea, desde el pie de la escalera aquí hasta la pared es de 24 metros. La pregunta es, ¿a qué altura sobre la pared se apoya la escalera? O sea, lo que me están preguntando es cuánto vale este lado. Espérenme para hacer esa llave un poquito más bonita. Ahora, siempre eso es importante. Cuando en un problema o un ejercicio les hablan que está sobre una pared, se asume que el ángulo que hay entre el piso y la pared es de 90 grados. Eso siempre, siempre, siempre hay que tomarlo en cuenta. Todos los ejercicios, eso se asume. Ahora, importante recuerden, yo necesito primero identificar quién es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces aquí está el ángulo de 90. Quiere decir que 30 es la hipotenusa. O sea que me están dando a la hipotenusa y a un cateto. Por lo tanto, lo que necesito encontrar es el cateto. Si necesito encontrar el cateto, entonces calculamos la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y ahora simplemente resuelvo. 30 al cuadrado es 900 menos 24 al cuadrado, que es 576. Hacemos la resta de ese 900 menos 576, que nos da 324. Y luego calculo la raíz, que nos da 18. Quiere decir entonces, como es una pregunta en contexto, que la altura sobre la pared es de 18 metros. Y ese sería un ejercicio en contexto. Vean que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Nada más que siempre tengo que tener en cuenta qué es lo que me están preguntando. Si me están preguntando la hipotenusa, uso una fórmula. Y si me están preguntando el cateto, uso la otra fórmula. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta aquí? No hay dudas. Por ahora no. No hay dudas. Ok. Perfecto. Vamos ahora entonces a empezar a trabajar un poquito con lo que son las áreas y perímetros de triángulos, ¿verdad? Recordar el concepto de perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados. Entonces ven que aquí tengo un triángulo que tiene un lado A, un lado B y un lado C. Entonces el perímetro pues es la suma de cada uno de ellos, ¿verdad? De sumar A más B más C. Este H que está aquí se supone que es la altura,
¿ok? Sobre el lado A. Y entonces se nos define el área como base por altura, pero vean que en este caso la base es A, ¿verdad? Entonces A por H dividido entre 2, que esas son como las que hemos visto desde la escuela siempre. Hay algunas que son particulares, que es muy importante que las manejemos. La primera que vamos a contemplar es la fórmula para calcular el área de un triángulo rectángulo. Ya vimos que si es rectángulo, tiene un ángulo que es recto. ¿Cómo vamos a calcular el área de un triángulo que es rectángulo? Muy fácil, multiplicamos los catetos y lo dividimos entre 2. Por eso aquí dice B por H dividido entre 2. Siempre, siempre, siempre es así. Siempre que sea rectángulo, no importa la posición que tenga, simplemente multiplicamos los catetos, dividimos entre 2. Si lo vemos en un ejercicio de contexto, dice: se necesita cercar un terreno que tiene forma de triángulo rectángulo. Entonces, hagámoslo aquí. Dice que uno de esos catetos mide 12. Pueden colocarlo donde ustedes quieran. Eso es indiferente. Voy a ponerlo aquí. Y la hipotenusa mide 15 metros. La primera pregunta es: ¿cuál es el perímetro que deben cercar? Entonces, recuerden que el perímetro es la suma de todos los lados. Tengo que sumar este lado y este lado. Pero este lado es desconocido. ¿Cómo podemos encontrar ese lado que nos está haciendo falta? ¿Cómo podemos encontrarlo? Usando Pitágoras. Excelente, muy bien, usando Pitágoras, ¿verdad? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces, ven qué importante es que yo maneje el concepto de Pitágoras, porque aunque aquí me están preguntando por un perímetro, para poder encontrar el perímetro necesito encontrar el lado restante, y ese lado restante se consigue con Pitágoras. Muy bien. Entonces, al ser un cateto, usamos las mismas fórmulas que hemos trabajado, ¿verdad? Sería entonces X igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado. Ya sabemos que la hipotenusa es la que está al frente del ángulo de 90, 15 al cuadrado más 12 al cuadrado. Sería entonces 15 al cuadrado, que nos da 225, menos 12 al cuadrado, que es 144. 225 menos 144 es 81 y la raíz de 81, que es 9. Entonces vean que aquí ya conseguimos el valor del otro lado, que el valor de este es 9. Ahora, ¿qué hacemos para encontrar el perímetro? Simplemente sumar todos los lados. Sumar 9, que lo acabamos de conseguir, más 15, más 12. Si sumamos 9 más 15 más 12, vamos a decir entonces que el perímetro es de 36 metros. Profe, una preguntita. Sí. Le escribiste X es igual a raíz de 225 menos 144 y arriba le escribiste más. Ay, gracias. A la 2, es menos. O sea, la 2. Ah, Sí, ok, gracias. está bien, solo que era menos. Gracias a vos. Muy bien. Sería entonces aquí que el perímetro es de 36 metros. Recuerden que cuando uno suma perímetro, la unidad se mantiene lineal, ¿verdad? Si es metros, centímetros, se mantiene igual, que está sumando. Cuando calculamos áreas, es cuando se pone la unidad al cuadrado y cuando calculamos volúmenes al cubo, ¿verdad? Pero por ahora, como es perímetro, decimos que es de 36 metros. ¿Alguna duda con esta primera parte? Profe, si nos pidieran entonces el área, simplemente aplicamos la fórmula de... Ah, bueno, excelente. Aquí vamos con la segunda pregunta, María. ¿Cuál es el área entonces de ese terreno? Ya vimos entonces que si es un triángulo que es rectángulo, simplemente utilizamos sus catetos para poder encontrar el área, ¿verdad? Entonces, aquí el área dijimos que era cateto por cateto
Un cateto era 9, el otro era 12. Entonces sería 9 por 12 dividido entre 2. Entonces ven que igualmente si lo que les piden es el área de un triángulo rectángulo y les falta un cateto, primero calculan el cateto y ya luego aplican la fórmula, ¿verdad? 9 por 12 son 108 sobre 2 y 108 sobre 2 sería 54. Como es área, no se les olvide la unidad al cuadrado. Entonces, respuesta, el área es 54 metros al cuadrado. ¿Dudas, chiquillos, hasta ahí? Todo bien, profe. Todo bien, perfecto. Ahora, vamos a tener también dos fórmulas particulares para cuando el triángulo es equilátero. ¿Qué habíamos dicho o cuál era la definición de triángulo equilátero? ¿Qué era un triángulo equilátero? El que tiene los tres lados iguales, las medidas de Excelente, sus ¿verdad? lados. Muy bien, excelente, María. X significa igual, ¿verdad? Látero, lado. Entonces son los que tienen los tres lados iguales. Entonces hay unas fórmulas que nos simplifican el trabajo para poder calcular el área. Entonces, si nos dan el lado de un triángulo que es equilátero, utilizo esta fórmula. L al cuadrado raíz de 3/4. Y si nos dan la altura, utilizamos esta fórmula. Altura al cuadrado raíz de 3/3. Entonces, muy fácil, simplemente sustituimos por el dato que nos dan. Determine el área de un triángulo equilátero de lado 8. Entonces, de lado 8 centímetros. El lado mide 8. Entonces, para calcular el área, dice lado al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado, raíz de 3/4. 8 al cuadrado es 8 por 8. 8 por 8 sería 64 raíz de 3/4. Y simplificamos, ¿verdad? La forma de simplificar es pues dividiendo los coeficientes. 64 entre 4 que nos daría un 16 raíz de 3. Este es el valor exacto, ¿verdad? Siempre lo ideal es escribir el valor exacto, pero si en algún momento les piden con decimales, pues simplemente lo aproximan con la calculadora. En el botón de la calculadora que dice SD, ahí lo pueden aproximar en la parte decimal, pero siempre lo ideal es trabajar con el valor exacto, 16 raíz de 3. Y en función de la altura, entonces igual, determine el área de un triángulo equilátero cuya altura es de 6 centímetros. Entonces aquí me dicen que la altura es de 6 centímetros. Por lo tanto, entonces el área sería 6 al cuadrado raíz de 3/3. Esto es 36 raíz de 3/3. Nuevamente simplificamos ese 36 con el 3 y nos da 12 raíz de 3 centímetros al cuadrado. Aquí se me olvidó centímetros al cuadrado. Recuerden que la unidad del área es al cuadrado, siempre. ¿Dudas hasta ahí? Profe, disculpe. Claro. ¿Podría hacer el favor de subirme para arriba para capturar las fórmulas? Es que no las pude capturar. Sí, ahí está. Ahí hay una. Vete para ver si puede salir las dos en una sola. Yo creo que. Espérate. Ahí. Ya, profe, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más, chiquillos, con alguna duda hasta ahí? No hay consultas. No. Estas son las fórmulas para determinar un triángulo equilátero. Entonces, Equilátero, exactamente. Si te dan el lado del triángulo, usas esta. Y si te dan la altura, usas esta. ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Vamos a ver.
Vamos a trabajar con una fórmula muy útil, se llama la fórmula de Herón para calcular áreas de triángulos. Si mi triángulo no es equilátero o si mi triángulo no es isósceles, o si mi triángulo no es equilátero o no es rectángulo, que son como las que tienen fórmulas especiales, ¿verdad? Teníamos aquella de base por altura dividido entre 2, pero no siempre es tan fácil encontrar el valor de la altura. Entonces, si tengo un triángulo y conozco sus 3 lados, puedo utilizar la fórmula de Herón para encontrar el área sin tener que tener, ya no dije nada, perdón, sin tener el valor de la altura, ¿verdad? Que la altura es la que va perpendicular a uno de sus lados. Entonces yo no tengo cuánto mide la altura, pero sí tengo cuánto miden sus 3 lados, entonces puedo aplicar la fórmula de Herón. Sirve para cualquier triángulo. Entonces sirve para triángulos, rectángulos, para isósceles, para equiláteros, para todos sirve, que es como una fórmula universal, pero sí necesito tener como requisito la medida de sus 3 lados, porque si no tengo la medida de los 3 lados, no lo puedo aplicar. Se ve más difícil de lo que es, en realidad es bastante sencillo. La fórmula dice que es la raíz cuadrada de esta S, que esta S lo que significa es semiperímetro. Semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro. Vean por eso aquí donde dice que S es la suma de A más B más C dividido entre 2, porque es la mitad del perímetro. Entonces dice entonces que para poder calcular el área es el semiperímetro multiplicado por ¿quién? Es el semiperímetro menos el segmento A por el semiperímetro menos el segmento B por el semiperímetro menos el segmento C. Entonces van a ver que ya cuando uno lo hace con números realmente no es tan complicado. Simplemente es calcular primero el semiperímetro y luego aplicar la fórmula. Entonces veámoslo en un ejercicio aplicado. Se desea hacer un techo de forma triangular cuyos lados son de 6 metros, de 8 metros y de 10 metros. ¿Cuál es el área que se debe techar? Entonces, vean que aquí no me dan altura. Es un triángulo que es de tipo escaleno. Y entonces, como no tengo otra forma fácil de calcular esa área, pues la utilizo con la fórmula de Herón. La fórmula de Herón me dice que el área es la raíz cuadrada del semiperímetro, el semiperímetro menos uno de sus lados, menos el otro de sus lados y menos el tercero de sus lados. Simplemente es semiperímetro multiplicado por la resta del semiperímetro por cada uno de sus lados, ¿verdad? Ahora, semiperímetro dijimos que era sumar todos sus lados y dividirlo entre 2. Entonces, vean que para poder calcular el área, primero ocupo calcular el semiperímetro. Entonces, calculemos el semiperímetro. Sería A más B más C. Aquí no importa quién es A, quién es B, quién es C. Simplemente son las 3 medidas de los segmentos. O sea, sumar 6 más 8 más 10 y dividirlo entre 2. 6 más 8 más 10, esto nos da 24, y 24 dividido entre 2, 12. Entonces ven que nuestro semiperímetro es 12. Y ahora sustituimos en la fórmula. Área dice que es la raíz cuadrada del semiperímetro, pero mi semiperímetro vale 12, entonces 12. Del semiperímetro menos A. Entonces, si quieren, asignémosle a este A, a este B y a este C, pero esto es indiferente, lo pueden hacer en cualquier orden, ¿verdad? Simplemente que tienen sí que restar por los 3, ¿verdad? Entonces, 12 menos 6, 12 menos 8 y 12 menos 10. Veanlo aquí, 12 menos A, 12 menos B, 12 menos C.
Y ahora simplemente pues calculamos lo que está adentro de esa raíz. Recuerden que según la prioridad de operaciones, primero tengo que resolver lo que está dentro de los paréntesis. Cada uno de ellos están divididos por multiplicaciones. Entonces, 12 menos 6 es 6, por 12 menos 8, que es 4, por 12 menos 10, que es 2. La multiplicación de todo esto sería 576. Y la raíz de 576, 24. Como estábamos en unidad, metros al cuadrado. Y eso es todo lo que teníamos que hacer. ¿Ok? Entonces vean que al final no es tan complicado. Parece complicado, pero no es complicado. Entonces primero calculamos el semiperímetro. Y luego aplicamos las fórmulas. Raíz cuadrada de semiperímetro por el semiperímetro menos A, semiperímetro menos B y semiperímetro menos C. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta aquí de la fórmula Iron? No, de claro, momento profe. se ve fácil. Se ve fácil, sí, esto es fácil, se los prometo, nada Sí. más hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahí de primero calcular semiperímetro, la mitad del perímetro y ya luego pues aplicar la fórmula. ¿Cuándo lo aplico? Cuando tengo un triángulo y tengo sus tres lados, ¿verdad? Ajá. Listo, entonces pasamos al siguiente. ¿Ok? Vamos a trabajar ahora con lo que son polígonos regulares, ¿verdad? Este en particular es un pentágono que tiene pues 5 lados y hay que definir dos conceptos importantes, lo que es la apotema y lo que es el lado. El lado, pues es lógico, ¿verdad? Ese es el que compone, pues, la figura, que es este polígono que está aquí. Esos son los lados. Recuerden que si es regular, pues todos los lados valen lo mismo. La apotema es el segmento que va desde el centro del polígono de manera perpendicular al lado. Entonces son importantes esos dos componentes, saber distinguirlos. Lado es el que compone la figura, apotema segmento que va desde el centro de manera perpendicular. Recuerden que perpendicular significa pues que es un ángulo de 90 grados al lado opuesto. Entonces, para encontrar el perímetro de un polígono que tiene n lados y una longitud de lado L, pues el perímetro simplemente es multiplicar la longitud del lado por la cantidad de lados, ¿verdad? Y el área sería calcular el perímetro, multiplicarlo por la apotema y dividirlo entre 2. Entonces vean que no es nada fuera de lo común. Sí, para poder encontrar el área, vean que primero necesito encontrar el perímetro. Y para el perímetro necesito la longitud del lado y la cantidad de lados. Entonces, cuando les pidan área, ¿qué necesitan saber? Necesitan saber la longitud del lado. Necesitan saber la cantidad de lados y el valor del apotema. Entonces, hagamos un ejercicio pequeño, porque todos en realidad son iguales. Determine el área de un pentágono, como el de la figura. ¿Qué significa ser pentágono? Pentágono significa que la cantidad de lados que tiene es 5. Espérenme un momentito para cambiar el color. Entonces, ser un pentágono lo que implica es que la cantidad de lados es 5. Si es hexágono, 6. Si es triángulo, 3, ¿verdad? Cuyo lado es de 10 centímetros, o sea que la longitud L es de 10 centímetros y que la apotema vale 8. Ven que son los 3 datos que nosotros necesitábamos. Me piden el área. Ya vimos que el área tenía como fórmula perímetro por apotema dividido entre 2. La apotema ya la tengo porque vale 8. Lo que me falta encontrar sería entonces primero el perímetro para poder calcular el área. Vimos que el perímetro tenía como fórmula
cantidad de lados por longitud de lado. Tiene 5 lados, cada lado mide 10, por lo tanto mi perímetro vale 50. Ya con el perímetro puedo calcular el área. 50, que es el perímetro, por la apotema, que es 8, dividido entre 2. 50 por 8 nos da 400. Y 400 entre 2, 200 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, el área del pentágono es 200 centímetros al cuadrado. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Está ahí? No, todo súper bien. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces ahora la parte de círculo y circunferencia. Ay, Brian, sí. Es importante, no sé, recordarles a los chicos y chicas que esas formulitas solamente funcionan para polígonos regulares. Regulares. Es muy importante, porque para un irregular no nos funcionaría. Exactamente. Muy bien, chiquillos, entonces vamos ahora a trabajar con la parte de círculo y circunferencia de radio R, ¿verdad? Eso simplemente es el R es para poder establecer las fórmulas. Ahora, lo primero que hay que identificar es qué es círculo y qué es circunferencia, porque son términos que generalmente los confundimos. El círculo es la parte de adentro, es decir, así, el área, toda la parte de adentro es el círculo. La circunferencia es todo lo que está alrededor. Entonces es muy importante porque a veces hablan de círculo y creen que esto es un círculo. No, eso es una circunferencia. El círculo es todo, todo, ¿ok? Entonces vamos a ver el área del círculo, la parte que está adentro, y circunferencia es toda la parte que está afuera, ¿verdad? Entonces para poder calcular el área, usamos la fórmula pi por r al cuadrado y para poder calcular el perímetro pues es 2pi por r, ¿verdad? Pi recuerden que es una constante, entonces ella no se cambia por 3,14. Cuando estábamos en la escuela siempre la niña nos decía, es que pi es 3,14, sí, pi es 3,14 es una aproximación de pi, pero nosotros nunca cambiamos el pi por 3,14, sino que utilizamos la constante pi. Recordar la diferencia entre radio y diámetro, ¿verdad? El radio pues es el segmento que va desde el centro hasta uno de los lados de los puntos de la circunferencia, ese es el radio, y el diámetro va pues de extremo a extremo de uno de los puntos de la circunferencia, ¿verdad? Tener en cuenta que el diámetro está compuesto por 2 radios. Es muy importante porque a veces nos dicen el diámetro y asumimos que el diámetro es lo mismo que el radio y no, hay que tener cuidado porque las fórmulas están hechas con respecto al radio, no con respecto al diámetro. Entonces, si me dan el diámetro, tengo que dividirlo entre 2 para poder encontrar la longitud del radio, ¿verdad? Ahora, algo muy importante que vi es el concepto de estar inscrito y circunscrito que venía en el libro y a veces eso también es fácil de confundir. Inscrito, in significa adentro, ¿ok? Y circunscrito significa afuera. Entonces, esta figura y esta figura se pueden leer de manera distinta, dependiendo del que yo tome como base. Entonces, vean que aquí dice que la circunferencia está inscrita, o sea que la circunferencia está adentro del polígono. ¿Ven cómo la circunferencia está por dentro? La otra forma de leer esta misma figura es que el polígono está circunscrito, o sea que está por fuera de la circunferencia. Vean que aquí está el polígono y está por fuera
de la circunferencia. Muy importante hacer esa diferencia. Inscrito significa adentro, circunscrito significa afuera, pero va a tener diferencia dependiendo de la figura que yo esté contemplando. Esta otra figura, entonces, vean que el círculo está por fuera. Entonces diría que el círculo es circunscrito al polígono. Y el polígono es inscrito a la circunferencia. ¿Lo ven? Que está aquí por dentro de la circunferencia. Muy importante tener en cuenta esa diferencia a la hora de establecer inscrito y circunscrito, que depende de la figura que yo esté tomando como base. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? No, profe. No. Ok. Entonces vamos a determinar esta. Dice, sí. Lo de la fórmula anterior que está arriba, lo de pi, entonces eso nada más lo que utilizamos es en la calculadora, lo metemos. Bueno, sí, lo puedes hacer a pie, ¿verdad? Como decimos, con la mente, o puedes usarlo en la calculadora, pero igual si lo haces con la calculadora tenés que meter el pi. Ajá, por eso, si tuviese que utilizar como valor, o sea, a lo que comprendí es no utilizar si vas a usar, no puedes usarlo con 3,14, tenés que usarlo con el valor de pi. Entonces, generalmente lo que uno hace, dos cosas, o lo metes en la calculadora científica, que el valor de pi se mete como shift. Sí, yo lo sé hacer. Ah, bueno, shift X y 10 a la X, ese es el comando que nos sirve para poner el pi, ¿verdad? O solo calcular la parte numérica y le agregas el pi. Cualquiera de las dos formas funciona. Gracias. Con gusto. Ok, vamos a usar entonces dice, determine el área sombreada de esta figura que tenemos por acá. Vean que esta figura está compuesta por dos subfiguras. Vean, aquí tenemos que es una semicircunferencia, ¿verdad? Es la mitad de una circunferencia, y toda ¿qué figura es esa? En cuadriláteros, cuando lo vieron. Un trapecio. Muy bien, un trapecio. Entonces, vean aquí tenemos primero que idear una forma de cómo encontrar el área sombreada, porque lo único que me están pidiendo es este pedacito, ¿verdad? No me están pidiendo todo. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar esa área sombreada? ¿Qué se les ocurriría hacer? Yo sé cómo calcular el área del trapecio y sé cómo calcular el área, bueno, sí, lo del círculo. Perdón, es que se te corta un poquitito. Sacar el área del trapecio. Ajá. Luego sacar el área del círculo y dividirlo entre dos porque parece que está como a la mitad. Excelente, muy bien, eso es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a decir que para poder calcular el área sombreada, voy a ponerlo así con letras. Para poder calcular el área sombreada, necesito calcular el área del trapecio y a ese restarle el área del círculo dividido entre dos, ¿verdad? Porque es una semicircunferencia, ven que es la mitad. Entonces, una vez que tengo esto, ahora sí, voy a poderme calcular entonces cada una de ellas por separado. Ya después puedo calcular el área sombreada. El área del trapecio tiene como fórmula base mayor más base menor por la altura dividido entre 2. Vean que aquí ya nos dan quién es base mayor, quién es base menor, quién es la altura, ¿verdad? Entonces simplemente sustituir los datos y hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces el área del trapecio sería base mayor, que sería 20, más base menor, que sería 8, por la altura, que sería 6, dividido entre 2. Ahí eso lo calculamos normal, ¿verdad? 20 más 8, que es 28, multiplicado por 6, dividido entre 2. Entonces el área del trapecio sería 168 entre 2, que es 84. Entonces ya tenemos el área del trapecio. El área del trapecio es 84.
A eso hay que restarle el área del círculo dividido entre 2. Entonces vamos a calcular el área del círculo, que ya vimos como fórmula, pi por r al cuadrado. Nuestro radio, dice aquí, vale 4. Entonces sería el área del círculo, pi por 4 al cuadrado. Entonces ven como les digo, aquí pueden meter una calculadora o simplemente resuelven 4 al cuadrado, que 4 al cuadrado es 16, por lo tanto sería un 16pi. Ahora sería entonces 16pi medios, ¿verdad? Nos falta dividir entre 2. ¿Quién sería el área sombreada? Voy a bajar un poquitito esto porque me está estorbando ahí. Voy a ponerlo aquí. Aquí tendríamos entonces que el área sombreada sería 84 menos, simplificamos la parte numérica, 16 entre 2, que sería 8pi. Igual, siempre trabajamos con la parte exacta. Si nos piden determinar pues una aproximación, entonces lo metemos en la calculadora, le damos SD y ya eso nos da una aproximación, ¿verdad? Pero siempre lo mejor es utilizar el valor exacto. Este sería entonces el valor del área sombreada. Como la unidad estaba en centímetros, no se les olvide. Perdón, Brian. Eso le iba a decir, Okay. Muy bien, entonces no se les olvide, ¿verdad? La unidad, que serían centímetros al cuadrado. ¿Alguna duda hasta ahí, chiquillos? Sí, yo tengo una duda. ¿Por qué el 16pi se divide por 2? Ah, bueno, porque si aquí tuviésemos todo el círculo, es diferente. O si estuviese más bien por dentro todo el círculo, ahí sí le restamos el área de todo el círculo. Pero como solo tenemos la mitad, entonces por eso es que le quitamos la mitad del área del círculo. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más con dudas? Profe, sí. Pi siempre va a estar así, acompañado, entonces no se Sí. va a usar el 3,14. No se va a Siempre usar el 3,14, exactamente. Es que 3,14 es una aproximación de pi, ¿verdad? No es pi. Entonces, siempre se usa así, con el símbolo, digamos. Si en algún momento les piden una aproximación, que les pidan ya con decimales, entonces ahí sí, ¿verdad? Lo meten así como está en la calculadora, le dan el botón SD y él les da una aproximación. Entiendo, gracias. Mucho gusto. Profe, una pregunta. Eso se queda así, digamos, porque el 84 no tiene pi. En caso de que tuviera, se simplifica aún más. Exactamente, así como lo has dicho. Este 84, como no tiene pi, no se puede simplificar. Si tuviese pi, entonces sí. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más, chiquillos? Chiquillas. No. Pasamos entonces a este último ejercicio de aplicación. Dice, se requiere elaborar un recipiente cilíndrico de cartón para guardar implementos médicos. Si debe tener un diámetro de 20 centímetros y la altura de 15 centímetros, entonces, ¿cuál debería ser el área de ese cilindro? Eso es lo que queremos encontrar, el área del cilindro. Dice aquí que considere que el recipiente debe tener tapa. Entonces, usamos tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Si nosotros analizamos esto, primero que nada, vean que nos están dando el diámetro. ¿Qué dijimos que pasaba? Que cuando hay el diámetro, nosotros siempre tenemos que buscar el radio, porque las fórmulas están hechas con respecto al radio, no con respecto al diámetro. Entonces, si el diámetro es de 20, ¿cuánto mediría el radio? 10. 10. Muy bien, 10 centímetros. Entonces, ya tenemos el primer paso. Tenemos cuánto vale nuestro radio y cuánto vale nuestra altura.
Ahora, ¿cómo se calcula el área del cilindro? Bueno, un cilindro, si nosotros lo descomponemos en figuras, todo lo que es el lado, esto si lo queremos armar, todo esto, ahora que le da la vuelta al cilindro, es un rectángulo. Tiene forma de rectángulo. Entonces voy a ponerlo por aquí. Y las tapas de este cilindro, de esto que está aquí y de esto que está aquí, son círculos. Entonces voy a ponerlo aquí. Voy a poner un círculo por aquí. Y como dice que tiene tapa, ¿verdad? Entonces son dos círculos, el fondo y la tapa. Entonces hay que contemplar estas tres áreas, ¿verdad? Porque son tres partes las que componen a ese cilindro. Entonces, para poder encontrar el área del cilindro, sería del cilindro, voy a ponerle así, el área del rectángulo, más, estos círculos son iguales, ¿cierto? Entonces, 2 veces el área del círculo. Hasta ahí estamos bien con el problema, chiquillos. De momento sí. Sí, ok, entonces es importante. Nos dicen que es un cilindro, que tiene que tener tapa, que tiene que construirlo. Entonces, nos dice pues que encontremos el área para analizarlo. Entonces, todo el borde, el costado, no sé cómo explicarlo, del cilindro, ¿verdad? El lado es un rectángulo que se enrolla en un círculo. Por eso que tenemos ahí dos círculos. Para poder encontrar el área del círculo, que es estos dos que son círculos, ¿verdad? Recordemos que la fórmula es pi por r al cuadrado. R ya lo tenemos. Entonces, estos son muy fáciles de encontrar. Ahorita los encontramos. Para poder encontrar el área del rectángulo, recuerden que es base por altura. La altura ya la tenemos, que nos dicen que vale 15. Pero nos falta encontrar la base. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos encontrar la base, chiquillos, de ese rectángulo? Perdón, Sí. yo creo, no sé si estoy mal, yo creo que es 40, no. O, sí, 40. 40, no. Mira 20. aquí, voy a darte una idea. Está cerca, pero no es 20 exacto. Recordemos que el rectángulo está formado por todo esto. Cuando yo le doy vuelta alrededor del círculo, yo lo enrollo. Todo esto que está aquí es esto que está aquí. Bueno, más bien el lado de arriba, pero no importa, es lo mismo. ¿Ok? Todo esto que está aquí. O sea que es todo esto que está aquí. Y nosotros Entonces, perdón, lo que hay que buscar entonces es el perímetro del círculo. Exactamente. El perímetro del círculo corresponde a la base del rectángulo. Perfecto, así como lo dijiste. Entonces, el perímetro del círculo, ¿verdad? O bien el valor de la circunferencia, sabemos que se calcula con la fórmula 2pi por r. Entonces, ya con esa fórmula podemos encontrar cuánto vale nuestra base, ¿verdad? Ya tenemos entonces cómo calcularlo. Calculemos entonces esta primera parte para poder hacer ya la fórmula normal. Entonces la base o bien la circunferencia, no sé cómo lo quieran poner, voy a ponerlo como la base. La base entonces es 2pi por r, esto sería entonces 2pi por 10. Ya vimos que solamente multiplicamos la parte numérica, eso sería 20 pi, exactamente. Entonces ya con esto podemos encontrar toda el área del cilindro. Decía que era el área del rectángulo. El área del rectángulo era base por altura, o sea, 20 pi por 15. Más 2 veces el área del círculo. El área del círculo era pi por r al cuadrado. Nuestro r valía 10, por lo tanto 10 al cuadrado. Ahora solamente simplificamos.
El área de la circunferencia, entonces, hacemos 20 por 15, ¿verdad? Multiplicamos la parte numérica, le agregamos el pi. Esto sería 300 pi. 100, 10 al cuadrado es 100, ¿verdad? Y 2 por 100 sería 200. Entonces, esto es 200 pi. Sumamos. Ahora sí, como me preguntaba, ay, no me acuerdo quién me preguntó. Este tiene pi y este tiene pi. Ah, ok. Entonces, como los dos tienen pi, ahí sí lo puedo simplificar en uno solo, ¿verdad? Esto sería entonces 500 pi. No se les olvide poner el pi, ¿verdad? No pongan solo 500, es 500 pi. Y nuevamente, como estábamos hablando en unidad de centímetros, esto, mi área serían 500 pi centímetros al cuadrado. Y eso sería, ven que entonces aquí estamos trabajando también la parte de cuadriláteros y también la parte de círculo y circunferencia. Nada más que hay que tener en cuenta entonces las figuras por cuáles otras están formadas. En este caso el cilindro, pues un rectángulo y por círculos. ¿Dudas, chiquillos? Ajá, pues tengo la manita levantada de María Angélica, adelante. Y luego Fiorella. Sí, María. bueno, Sí, María mi duda, Angélica. sí, mi duda es con respecto a, digamos, obviamente un desarrollo, pues uno puede hacer todo ese procedimiento. Me refiero al cuestionario, pero ya si es en una parte de completar, digamos, ¿cómo hace uno para poner ese pi o no lo pondrían, digamos? Seguramente lo que te piden es una aproximación. Entonces, como te digo, pones 500 pi en la calculadora y ahí Ujú. pones SD y ya él te da con decimales y das una aproximación. Te van a decir aproximadamente cuánto es, entonces ahí lo das con decimales. Ah, O, ok. o también puede venir en marque con X, ¿verdad? Y ya ahí vos escoges pues la Sí. solución. Pero sí recuerda que debe tener ese pi. Gracias. Con mucho gusto. Fiorella. Una pregunta. La base viene como fórmula general 2 más 2 pi R. 2 pi, ajá. En este caso, por ser un cilindro, sí, ¿verdad? Porque como les decía, lo que estamos haciendo es enrollando un rectángulo alrededor de un círculo, ¿verdad? Nosotros enrollamos aquí, por aquí, todo esto, enrollamos el rectángulo y lo cerramos. Entonces, al estar dándole vuelta al círculo, vamos a decir que es lo mismo que la circunferencia, ¿verdad? En este caso, por ser un cilindro. No podemos decir que siempre un rectángulo tiene esa fórmula, ¿verdad? En este caso particular, Ok. el rectángulo tiene como base 2 pi r por estar en un cilindro. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más, chiquillos? No hay más consultas. Entonces, chicos, estos eran los ejercicios que teníamos propuestos para hoy. No sé si tienen alguna otra duda. Ah, bueno, veo a María Angélica. No sé si fue que dejó la manita levantada o tiene otra consulta. No, sí, tengo una consulta. Adelante. Sí, bueno, profe, es que yo no tengo calculadora científica. ¿Es el caso? ¿Cómo hace uno para poder saber esa aproximación? Digamos, es que sí tengo una, pero en realidad no sé si me está dando la aproximación correcta o no, porque no tiene esa tecla de SD. Ajá, bueno, el problema de eso es que puedes utilizar una aproximación de pi, ¿verdad? Pero entre más decimales uses, es mejor, porque, digamos, si usas pi como 3,14, no es lo mismo que uses pi como, ay, Digamos, mi calculadora 3,14 como 3,14, 15 y no sé qué. Entonces, entre más decimales uses, más aproximado te da. Entonces, por no sé en ese ejemplo, caso, Brian, ¿qué podríamos decirle? digamos, En es- perdón. para la compañera, en este caso, existen también aplicaciones que se pueden usar desde el celular que son Ah, bueno, exactamente igual a la calculadora. exactamente, Y sí, porque, una ajá, buena solución.
Si usas muy pocos decimales, la aproximación va a ser un poco más errónea. Errónea, exactamente, ese es el problema. O sea, que digamos, mi calculadora sí tiene el pi. De hecho, yo puse 500 pi y me da 1.570, un montón de números. Ujú. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto tengo que poner? Eso es lo que me refiero. O sea, sí tengo... ¿Cuántos decimales? Ajá, exacto. El ejercicio lo debería de indicar en caso de ser una respuesta corta. Exactamente. El Ahí te dice ejercicio- 2, 3 decimales, 4 decimales. Exactamente. Ah, ok, está bien. Ujú. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más, chiquillos? No sé si tienen alguna duda en específico de otro ejercicio que hayan intentado hacer y no lograron hacer. No. Bueno, entonces, les agradecemos mucho, tanto Brian como yo, ¿verdad? Que hayan ingresado a la clase. Esperamos que sea de mucho provecho para todos. Y entonces daríamos por finalizada la clase de hoy si nadie más tiene consultas. Sí, nada más ahí recordarles que, verdad, estamos ahí en el foro de consultas en el correo interno para cualquier duda o consulta con respecto a cualquier contenido. Exactamente. Entonces voy a parar la grabación en este momento.